Welcome back to Witness. Revisiting the past is always an emotional business, but for the South American victims of government-sponsored torture in the 1970s, it requires enormous strength of character. In part 2 of The World and the Underworld, Enrique traces the fate of a former friend and colleague. Thousands of Paraguayan left-wing militants escaped the dictatorship by taking refuge in Argentina. One of them was Esther Balestrino, my uncle's dearest comrade. Simpatizamos el primer día con Esther Balestrino. Me trataba a mí con mucha deferencia, con mucha ternura, casi diría como si yo fuera un hijo más. Como mujer dechada de virtudes en todo sentido, una mujer sensible, sencilla, de carácter, de gran carácter, de arrojo y de valor personal. Y además de eso, comprometida seriamente con el destino del Paraguay. Esther's daughter is Ana María. I found her in Buenos Aires organizing a human rights demonstration. Mis padres eran refugiados políticos paraguayos que habían venido acá a la Argentina perseguidos por la dictadura de Stroessner. Eran militantes del Partido Revolucionario Febrerista. Cuando sucede el golpe militar, empezaron a ser objeto de una serie de persecuciones. Y el 13 de junio de 1977 me secuestran a mí. Yo tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Thousands of young people like Ana María were rounded up and imprisoned. Their mothers couldn't grasp what had happened. Mi mamá se integra al grupo de madres de Plaza de Mayo. Esther joined a few mothers and started walking around May Square. The demonstrations prompted Ana María's release. Cuando a mí me dejan en libertad, mi madre va a la plaza, se encuentra con las madres y ellas le dicen, bueno, ya se terminó tu búsqueda, encontraste a tu hija, y ella dice, no, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos porque todos son nuestros hijos. O sea, eso que era un reclamo en un principio individual se había convertido en una lucha colectiva. On December the 8th, 1977, the Argentine Navy kidnapped Esther. She remained disappeared for 30 years. In 2006, as part of the human rights trials open in Argentina, hundreds of mass graves were discovered. In one of them, Esther's body was found. My uncle traveled to Argentina to meet Esther's daughter, pay his respects to his fallen comrade, and understand the scale of the repression and torture unleashed in South America. He met his former comrade's daughter on the site of one of Argentina's most notorious concentration camps, the Atlético, where Esther's daughter was tortured. Ana María and my uncle visited the Santa Cruz Church, where Esther's body is now buried. It's the same church where Esther used to meet with other mothers to organize their protests. It's also the place from where Esther was kidnapped by a clandestine naval task force. 30 years after the abduction, Esther's body was discovered by a forensic team. The body itself became the only proof of how the disappeared were eliminated by the military junta. Lo que se pudo comprobar es había testigos de que habían sido secuestradas. Gente que las vio cuando se las llevaron de la iglesia Santa Cruz. Había testigos que las habían visto con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada. The Navy's School of Mechanics was Argentina's largest concentration camp. Aquel portón era la entrada de los vehículos. Por ahí entraban, la mayoría de la gente que traían en auto la traían por ahí. A veces entraban por atrás. El centro de reclusión y de tortura da sobre la Avenida Libertador. Exactamente. Exactamente. Se calcula que pasaron alrededor de 5.000 personas. Que acá están como rotas los escalones. Bueno, esto era por las cadenas. Por acá subían a los detenidos.
cadenas iban lastimando los bordes. Herméticamente cerrado, no podían ver la calle. De hecho, las ventanas, porque ahí también había detenidos, estaban tapadas, cerradas. Acá los traían después de haber pasado de haber sido torturados en el sótano, los traían acá. Todos estos eran cuchetas. Sí. ¿Dónde crees que estuvo? Arriba estuvo. Era oscuro, era muy frío y se escuchaba el ruido del tanque de agua, que es todo el tiempo. Pudieron haber estado por acá, por este lugar. Disculpa, esto debe ser fuerte, pero... Acá también se torturaba. Los dos lugares de interrogatorio eran acá y en el sótano, que es a donde vamos a ir ahora, es el primer lugar donde lo llevaban y el último. Allá atrás estaban las salas de tortura y hay testimonios de alguien que estaba alojado en una de las habitaciones cercanas, que como le habían traído la comida, le habían dejado la puerta abierta y vio que había unas señoras mayores sentadas en un banco esperando para ser torturadas. Y posteriormente al traslado aparecen los cuerpos en la costa, por lo tanto se comprueba que a los desaparecidos los tiraban vivos al mar. Esther's autopsy results prove that she was still alive when she was thrown out of the plane. My uncle's journey was coming to an end, but there was one more place where he wanted to go. River Plate's monumental football stadium, which is just meters away from the Navy School of Mechanics. It's the place where I saw Enrique for the first time after his release, watching the 1978 World Cup final. The screams of the football fans could be heard by the disappeared being tortured nearby. Es lo que decíamos en un comienzo, había un mundo y un submundo. ¿Cuál era el verdadero mundo? ¿El de los miles de argentinos que asistían a un estadio full o el de los pocos miles que vivían en los socavones de la Escuela Mecánica de la Armada? ¿Cuál era el verdadero mundo? Para los que estaban sufriendo ahí, para sus familiares, ese era el mundo. Y el submundo era esto, donde aullaban 80, 100.000 personas. No en balde se lo llama el Monumental de Núñez. I took Enrique to the airport, wondering what this trip to the death of our consciences meant to him in the end. ¿Valió la pena haber venido? Claro que valió la pena. Viendo de cerca todo ese aparato represivo, capaz de producirte una indignación fuerte, se ha quedado evidenciado que ha habido una gran connivencia, un gran acuerdo de los gobiernos totalitarios para reprimir de una forma casi idéntica en todos los lugares. En el Paraguay, ni qué decir, en la Argentina, en Chile,
Son idénticos los métodos. Una especie de cofradía del mal. Tenemos que seguir militando para llegar al compromiso universal de defender todo, siempre. We're still wondering how we got to create such horror in our own countries. But now I know we're not the only ones. A moving testament to the true cost of torture. Thank you for watching, and hope to see you again on Witness.